aquellos alimentos que son muy altos en almidón. Lo más importante es el método de cocinar que vayas a elegir. La acrilamida se forma al cocer alimentos ricos en carbohidratos y que estos sean sometidos a temperaturas muy elevadas. Hola, bienvenidos a esta cápsula de conocimiento. Soy la nutrióloga Mariana Morales. Soy especialista en alimentación consciente y nutrición deportiva. El día de hoy vamos a hablar acerca de aquellos alimentos que muchas veces consideramos malos, prohibidos, dañinos, pero nunca nos han explicado realmente por qué lo son. Y me refiero a los alimentos que son fritos, capeados y empanizados. Así es que si esto forma parte de tu alimentación habitual, quédate porque tenemos datos demasiado importantes para ti. ¿Qué es la acrilamida y por qué se considera peligrosa? La acrilamida es una sustancia química que se genera cuando cocinamos a los carbohidratos a temperaturas muy elevadas, más allá de los 120 grados centígrados. Esto se debe a que el método de cocción que utilizamos pues es muy dañino para el alimento. Como les mencionaba, los alimentos fritos, capeados, empanizados son los tipos de preparaciones a los que se somete. Es dañino porque está clasificado como un agente que potencialmente puede generar cambios en el ADN humano y generar tumores cancerígenos. Esto está clasificado en la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer y está clasificado como en el grupo 2A. También en este grupo pertenecen otros alimentos como lo es la carne roja, los nitritos y los nitratos de algunos alimentos que son embutidos como los jamones, las salchichas, la mortadela, carnes frías. También algunos alimentos o bebidas que son tostados o son cocidos a temperaturas elevadas, como es el caso del café y como es el caso de algunos tés. Entonces, aunque aún los datos no son muy concluyentes en humanos, es mejor tomar precauciones porque, sin embargo, sí hay evidencia que demuestra que es potencialmente carcinógeno en animales. ¿Por qué la acrilamida no aparece en las etiquetas de los productos? Esto no sucede porque la acrilamida no es un ingrediente y no es posible determinarlo en qué cantidad lo va a presentar un alimento porque depende de la cocción del alimento, el tipo del alimento y por eso no es posible determinarlo en una etiqueta. Simplemente es importante saber que algunos alimentos que se someten a temperaturas muy altas lo van a generar, principalmente algunos carbohidratos que vamos a mencionar a continuación. ¿En qué alimentos se encuentra la acrilamida y en qué cantidades? Las concentraciones de acrilamida se ha demostrado que se encuentran más en algunos alimentos como las papas fritas, que tienen hasta 4,000 microgramos por kilogramo. Es una concentración muy elevada. En el café se encuentra aproximadamente en 400 microgramos por kilo. En las galletas se encuentra de 200 a 1000 microgramos por kilo. Y en el pan tostado también de 100 a 800 microgramos por kilo. Y también en estos cereales que son para el desayuno, que suelen ser opciones muy rápidas para un desayuno o una cena, pero también demuestra que tiene de 50 a 300 microgramos por kilogramo de peso de alimento. ¿Cómo se forma la acrilamida en los alimentos y qué factores influyen en su cantidad? La acrilamida se forma al cocer alimentos ricos en carbohidratos y que estos sean sometidos a temperaturas muy elevadas de 120 grados centígrados. Esto se debe a la reacción de Maillard, que es la interacción entre un aminoácido y los azúcares. Hay factores que influyen en la formación de este compuesto químico, que uno es la temperatura. Si se eleva más la temperatura entre 150 a 180 grados, va a haber más concentración de esta sustancia. También el tiempo de cocción, si se alarga mucho la cocción de este alimento, también va a contener más concentraciones. Y también la humedad es un factor importante porque en presencia de humedad es menos probable que la reacción de Maillard se desencadene. Entonces, en ambientes más secos, en alimentos que son fritos, incluso algunos horneados, pueden generar esta sustancia química. ¿Qué alimentos con alto contenido de carbohidratos y proteínas son los más propensos a la formación de acrilamida?
Específicamente aquellos alimentos que son muy altos en almidón, por eso es que las papas a la francesa, las papas fritas, son los alimentos que representan mayor concentración de acrilamida. También se encuentra en el pan tostado debido al tueste del alimento en sí mismo, que son temperaturas elevadas y que también ocasionan que interaccione el aminoácido asparagina con los azúcares. Y también el café, algunos otros cereales que también llegan a ser tostados y especialmente algunas otras bebidas que llegan a someterse a temperaturas muy elevadas para deshidratarse, como también es el caso de algunos tés. ¿Qué métodos de cocción ayudan a reducir los niveles de acrilamida? Especialmente hervir y cocinar al vapor va a ser algo determinante para que la acrilamida no se forme en tus alimentos. Remojar, en el caso de que vayas a cocinar papas y las vas a hacer fritas o asadas, es importante que las dejes remojando en agua y esto va a reducir hasta el 50% de la formación de acrilamida. También es importante que si vas a tostar alimentos no lleguen a estar excesivamente dorados al grado de estar quemado o con un tono muy marrón. Es mejor que sea un dorado en lugar de que esté completamente dorado, completamente chamuscado, como diríamos coloquialmente, el alimento, que puede ser el caso de algunas tostadas o especialmente pan tostado, que aquí es bien importante evitar que se tueste demasiado, simplemente que tome un tono dorado. ¿Cómo se relaciona el color del tostado con el nivel de acrilamida? Entre más tostado esté un alimento y que tú a simple vista lo veas más oscuro, representa que tiene más concentración de acrilamida. Por eso es bien importante evitar que el tueste se nos pase de la cuenta y simplemente permitas que si vas a tostar algún alimento, especialmente pan o tortillas, simplemente obtenga un color dorado y crujiente, pero no hasta el grado de estar muy quemado. ¿Qué grasas y métodos de cocción pueden reducir el riesgo de formación de acrilamida? El uso de aceites que tengan un punto de humo muy elevado, como lo es el caso de aceite de aguacate o aceite de coco, va a reducir la formación de acrilamida. ¿Cómo almacenar los alimentos para reducir el riesgo de formación de acrilamida al cocinarlos? Probablemente esta respuesta rompa tu corazón porque especialmente si vas a cocinar papas, necesitas almacenarlas en una temperatura que no sea menor a los 6 grados centígrados. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Compramos las papas que ya son a la francesa en una bolsa de plástico y lo metemos al congelador. También lo ideal es que no se almacene en una bolsa de plástico, sino que mejor en una bolsa de tela o en una bolsa de papel, para que pueda conservarse mejor y que se conserven en un lugar fresco y seco. Entonces, ahora ya lo sabes, es muy importante que si tú llegas del supermercado, mejor vacíes las papas para que acumule menos acrilamida a la hora de cocinarlos y de cocerlos. En el caso de otros alimentos que también son ricos en almidón, como el pan o la tortilla, es importante almacenarlos también en un lugar fresco y seco y evitar que tuesten hasta temperaturas muy elevadas. Y recuerda que aquí la clave es el color. Vigila muy bien que no se convierta en un alimento quemado, sino que más bien mantenga un dorado para que esto asegure que no esté formando tanta acrilamida. ¿Por qué la acrilamida se considera un carcinógeno y en qué enfermedades se relacionan con su consumo? La acrilamida no está confirmada como un potente carcinógeno. Sin embargo, la Asociación Internacional de Investigación para el Cáncer sí lo clasifica como un probable carcinógeno porque lo ubica en el grupo 2A. Esto quiere decir que tiene este potencial de modificar el ADN de los humanos para poder generar tumores. Sin embargo, recuerda que esta información aún no es concluyente en humanos. Es concluyente en animales, sin embargo hay que esperar a ver qué es lo que más encuentra la ciencia. Sin embargo, es importante mencionar que la acrilamida va a ser determinante en la cocción de los alimentos que tú estés eligiendo y en el tiempo de tueste a la hora de cocinarlos. Estudios epidemiológicos han demostrado una potente relación entre la acrilamida y el cáncer de riñón, de endometrio y de ovarios. Así que aunque aún no es concluyente, es mejor tomarse precauciones, sobre todo si tienes antecedentes o tienes alguna enfermedad relacionada a estos órganos. ¿Cómo afecta la acrilamida al sistema nervioso y al reproductivo?
La acrilamida tiene efectos neurotóxicos y se ha visto evidencia que afecta al sistema nervioso periférico. Sobre todo en personas que están muy expuestas a este compuesto, se ha habido efectos adversos como entumecimiento en las manos, dificultad para coordinar movimientos y precisamente estas funciones tienen que ver con el sistema nervioso periférico. En otros animales se ha visto que una concentración de 5 a 20 miligramos de acrilamida puede afectar la fertilidad, tanto dañando el esperma como los óvulos de esta especie. Sin embargo, en humanos se tendrían que consumir dosis muchísimo más elevadas para poder afectar a los órganos reproductores, por lo tanto no se ha visto algo concluyente relacionado a la acrilamida y la fertilidad en humanos. ¿Se puede evitar completamente la acrilamida en los alimentos? Completamente no se puede evitar, pero sí se puede reducir significativamente su concentración a través de la preparación. Recuerden evitar alimentos fritos, capeados, empanizados y mejor preferir esas preparaciones que no necesiten mucho tiempo de cocción y que tampoco se sometan a temperaturas tan elevadas. ¿Cómo elegir los alimentos y planificar la dieta para minimizar el consumo de acrilamida? Lo más importante es el método de cocinar que vayas a elegir. Lo ideal es hervir, guisar o cocinar al vapor para reducir la máxima concentración de acrilamida. También es importante evitar aquellos alimentos que, como hemos mencionado, tienen concentraciones más altas a la hora de prepararlos, como lo son las papas fritas, las papas a la francesa. Evitar también tostar demasiado los alimentos, especialmente el pan o la tortilla, que esto sí eleva demasiado las concentraciones de acrilamida. ¿Qué antioxidantes ayudan a reducir el daño de la acrilamida y a proteger el organismo? Los antioxidantes contribuyen significativamente a reducir el impacto negativo que tiene la acrilamida en nuestro cuerpo. Esto se debe a que fomentan la producción de radicales libres, que son estos agentes que protegen a tus células del daño oxidativo. También es bien importante tener esta concentración de estos agentes antioxidantes muy elevados en tu cuerpo. Principalmente la vitamina C es un excelente agente antioxidante. La curcumina presente en la cúrcuma contribuye a reducir el impacto inflamatorio que este proceso puede ocasionar. También es importante consumir polifenoles, que los encontramos en algunos tés, algunas infusiones, en frutos rojos, que también contribuyen a proteger a tus células del daño oxidativo. ¿Es cierto que el café oscuro contiene menos acrilamida que el tueste claro? En la Unión Europea se ha establecido que en alimentos que tienden a tener acrilamida, como lo es el caso de las papas fritas, esté normado en que no tenga más de 500 microgramos por kilogramo de acrilamida en este alimento específico. En Estados Unidos, la FDA no ha mencionado datos específicos sobre la regulación de acrilamida en alimentos. En realidad no hay como un dato contundente relacionado a esto. En México y en otros países de América Latina tampoco hay una regulación específica en relación a la concentración de acrilamida en diferentes alimentos. Sin embargo, hay alguna referencia del Codex Alimentarius que menciona el reducir el consumo de estos alimentos que sabemos que puede contenerlo, como lo son las papas fritas, alimentos tostados y lo que hemos venido mencionando a lo largo de esta cápsula. ¿Existen normativas sobre el contenido de acrilamida en los alimentos? Desde que en el 2002 se descubrió la presencia de acrilamida en diferentes alimentos, esto llamó mucho la atención de autoridades sanitarias que comenzaron a tener mucho foco en este compuesto por su probable agente carcinógeno. Y con el tiempo, algunos organismos internacionales, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la FDA, han estado observando muy de cerca esta sustancia química en los alimentos que lo llegan a presentar. Esto también ha alertado a otros países a nivel mundial a poder recomendar la prevención y la precaución en el consumo de alimentos que pueden contener acrilamida, como es el uso de pan tostado, café, repostería
y también es importante limitarlo. Recordemos que la cocción y la preparación de los alimentos van a ser determinantes para la concentración de acrilamida. Recordemos que aunque no es algo concluyente en humanos, es mejor tener precauciones en relación a esta sustancia química, sobre todo si tienes antecedentes de familiares con cáncer o si ya tienes tú un historial clínico de un antecedente de cáncer. ¿Cómo ha cambiado la percepción sobre la acrilamida en los últimos años? Esto es importante porque la acrilamida, como hemos visto, es una sustancia altamente carcinógena y aunque aún no hay efectos concluyentes de su potente poder carcinógeno en humanos, es mejor poder tomar decisiones informadas acerca de los alimentos que consumimos, así como evitar las preparaciones a altas temperaturas y mejor preferir alimentos que son hervidos, guisados o cocinados al vapor. Recuerda que la presencia de humedad reduce drásticamente la presencia de acrilamida, así que es mejor tomar decisiones más conscientes, más informadas. Estas recomendaciones ayudarán a minimizar los daños a tu salud. Así es que ya lo saben, amigos, más vale prevenir, tomar decisiones más conscientes, más informadas. Para mí ha sido un gusto estar contigo. Déjame en comentarios cómo es que realizas las preparaciones de tus alimentos y recuerda que esto es completamente sin juicios. Si te estás dando cuenta que muchos de tus alimentos son fritos, cocinados a altas temperaturas, es mejor que comiences a optar por opciones hervidas, al vapor o guisadas. Siempre es importante cuidar de tu salud y también no te olvides de seguir a Supplint en las redes sociales porque siempre nos están entregando contenido de valor. A mí me encuentras como mar-geonutri en Instagram y me encuentras como mar-geo en Facebook. Bye.